¿no? Digo, sé que ya vienen cansados por la parte de la mañana, por sus actividades del día a día. Igual, pues, les pido su apoyo nada más una horita, en donde vamos a estar revisando algunos conceptos que son parte del ecosistema de Spring Boot. Digo, ya por ahí lo comentaban. Spring Boot es un mundo, es enorme, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito con la historia, ¿no? A lo mejor no a todos nos guste, pero sí que es importante también el tener el concepto y la idea de por qué es que nació Spring, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya desarrollado eh, antes de conocer frameworks, o sea, si les ha de haber tocado desarrollar así aplicaciones con lo que eran servlets, con lo que eran aplicaciones nativas en Java sin apoyarse de algún framework, o no específicamente en lenguajes de programación Java, ¿no? Sino con algún otro framework que fuera en su momento utilizado para hacer aplicaciones web, ¿no? Tipo PHP o algo por el estilo. A mí sí me tocó. Ok, vale. Y pues Pues, bueno, lo entenderás esa parte, ¿no? Que antes de tener todo esto, pues vaya, sí que se nos iba un montón de tiempo en hacer módulos, ¿no? En hacer módulos que prácticamente podían ser utilizables, ¿no? Pero al no tener patrones, al no tener eh, una cultura de desarrollo adentrada a un ecosistema, y pues bueno, el no querer auxiliarnos de librerías o bibliotecas, pues se nos hacía un poco más pesado, ¿no? O siempre queríamos como que reinventar otra vez la rueda, ¿no? Entonces, en la evolución de los frameworks orientados al Enterprise Edition, pues bueno, fueron bastantes precedentes a lo que fue Spring, ¿no? Algún caso puntual o la primera parte que se trabajó, pues fueron los famosos servlets, ¿no? Los servlets y los JSP, ¿no? Los cuales simularon muchas cosas dentro de lo que conocemos, ¿no? Junto con ellos, pues se fue dando la evolución hasta llegar a los frameworks, ¿no? Pero bueno, el objetivo de cada uno de esos frameworks como que se iba disparando por cada una de las necesidades funcionales que nosotros teníamos, ¿no? En algunos casos, pues bueno, no estaba tan explotado lo que era el concepto cliente-servidor, y pues nos centrábamos mucho en lo que eran aplicaciones de escritorio, ¿no? O algunas de los mayores comercios que se veían por ahí del finales de los 2000, principios entre 2005 y 2010, eran comercios un poquito más ad hoc a lo que eran aplicaciones de escritorio y no tan apegados a lo que eran aplicaciones cliente-servidor, ¿no? Entonces, posteriormente, con esa evolución de las aplicaciones de escritorio, pues fueron saliendo lo que les digo, los servlets, fueron saliendo los frames, ¿no? Que eran como que las primeras herramientas, y de ahí se fue simbrando lo que fue el Java Enterprise Edition, ¿no? Entonces, algunos frameworks que se fueron perfilando como algunos de los que tenían un poquito de mayor auge en su momento, pues fueron los frameworks de Struts, ¿no? No sé si alguien por ahí los llegó a escuchar a principios del 2000, 2010, todavía por ahí eran bastante populares este framework, ¿no? En donde no sé si recordarán, pero el hecho de hacer desarrollo para Java, orientado a aplicaciones empresariales, era un mundo, ¿no? Porque teníamos que hacer bastantes configuraciones, teníamos que hacer una configuración por ahí en un archivo que se llamaba WebXML, y luego si utilizabas Struts, tenías que hacer un archivo de configuración propio para Struts, donde tenía que hacer los mapeos, qué es lo que estaba yo recibiendo como petición, quién le iba a responder, y bueno, era un caos, ¿no? De repente tu aplicación, conforme iba creciendo, se iba haciendo bastante pesada, ¿no? Entonces, posterior a esto, pues bueno, varias compañías se fueron adentrando dentro de las funcionalidades Enterprise Edition, y pues bueno, nacieron bastantes cosas. De hecho, de Struts hubo una segunda versión, después se cimbró lo que fue la parte de los EJBs, ¿no? Y después de los EJBs, junto con ellos fueron haciendo lo que fueron los JCPs, y de los JCPs tuvimos la evolución hacia los Java Server Faces, ¿no? Que hoy en día creo que por ahí todavía andan, y dentro de Java Server Faces todavía se lograron
desarrollar algunos frameworks que también fueron y cobraron bastante auge, ¿no? De hecho, yo por ahí trabajé con una implementación de server faces. Creo que de las más populares con la que yo me tocó trabajar fue con Prime Faces. De hecho, era una como que de las más robustas, pero también estaban súper pesadas. ¿Sale? Pues bueno, entonces, ¿qué carajos o en dónde nació Spring, no? Bueno, Spring nació por allá del 2002, ¿no? Y fue un framework basado en las filosofías open source, ¿no? Fue escrito por o su fundador fue Rob Judson, ¿no? Y justo fue como una alternativa pensando en eso, ¿no? En lo que hablábamos, ¿no? Los CJBs en su momento era el auge, era el corazón de lo que era el Enterprise Edition, ¿no? Entonces, con Spring lo que se buscaba era tener esa misma robustez, pero sí sin tener esa granularidad tan pesada de lo que se contaba con EJBs, ¿no? Y una de las premisas en las cuales se basó Spring es un patrón de diseño súper importante que hoy en día es aplicado en bastantes lenguajes de programación, creo que igual para en Angular también lo manejaba, que es la famosa inversión del control, ¿no? Junto con ella, pues una de las inversiones de control más populares que utilizamos es la inyección de dependencia, ¿no? ¿Sale? ¿Y por qué framework? ¿Por qué Spring se le consideró al principio como framework, no? Porque al principio pues era eso, ¿no? Era una funcionalidad orientada a lo que era hacer competencia de JVs, ¿no? Pero con el tiempo se fue ramificando en bastantes funcionalidades o en bastantes módulos, ¿no? Y hasta, bueno, no solo cubría la parte de aplicaciones cliente-servidor, sino también las funcionalidades orientadas a escritorio, y con eso fue ganando bastante popularidad, ¿no? Y como les decía, bueno, la parte importante es esta, lo de lo que es la inyección de dependencia, ¿no? Pero aparte de eso, Spring ofrece algo que hoy en día da bastante valor, que fue la parte de soporte de infraestructura, ¿no? Fue uno de los puntos más importantes que pudo haber ofrecido Spring, porque eh, teníamos bastantes problemas al momento de hacer implementaciones nativas para ciertas funcionalidades, y con Spring rompió eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los EJBs que eran muy específicos para hacer aplicaciones con estado, en Spring tuvimos un auge diferente, tuvimos mayor funcionalidad y algo que predominó fue la parte de poder incorporar muchos frameworks que se pudieran ir adaptando a las filosofías de lo que iba a ir siendo Spring, ¿no? Entonces, algunos de esos frameworks fue lo que hoy en día se le conoce como la parte de Spring Security, pero que inició como uno de los módulos muy pequeños, ¿no? Haciéndose popular un poquito con el uso de lo que fue Spring, ¿no? Y hasta llegar al punto de tener hoy en día aplicaciones nativas o funcionalidad nativa para trabajar con microservicios, ¿vale? Entonces, dado todo eso, pues de repente en algunos momentos se llega a, se llega a dificultar el precisar de lo que es Spring, ¿sale? O sea, Spring es un mundo tremendo para lo que es el desarrollo. Una de las características más importantes es lo que les decía, ¿no? El hecho de poder tener esa capacidad de adaptación hacia otros frameworks, ¿no? Por ahí platicaba, ¿no? El hecho de que hoy en día estén trabajando con aplicaciones para hacer instancias hacia bases de datos o tener comunicación con bases de datos, pues bueno, Spring maneja tres formas de poder hacer eso, ¿no? La más básica, lo que en algún momento conocimos como fueron los JDBCs para aplicaciones muy nativas, con muy poca ayuda de lo que son frameworks, pero también con buenas prácticas, ¿no? Como lo es la parte de con DAO, y pues bueno, trabajar con frameworks, tal sea el caso de un Hibernate, de un JPA, ¿no? En donde ya utilizamos lo que son los ORMs, ¿no? Y pues bueno, Spring no solo es para bases de datos relacionales, sino que se extiende a lo que es conforme las necesidades que van saliendo.
Hoy en día, pues podemos hacer conexiones a una base de datos hecha en Mongo, una base de datos hecha en Oracle, y hasta bases de datos hechas en la nube, ¿no? Tipo Firebase o algún tipo de repositorio dentro de un GCP o de un Azure o dentro de un Amazon. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también tiene la facultad de poder realizar la gestión de transacciones, ¿no? Tiene la facilidad de tener integración y comunicación remota con sockets, con colas, ¿no? Y con la parte de correos electrónicos, ¿no? Pues la parte de tareas programadas son módulos que también en su momento los fue absorbiendo hasta por ahí creo que del 2014, 2015 me tocó trabajar con algunas librerías que eran de Jobs, y la verdad es que tiene bastante apoyo por parte de la comunidad en cuestión de proveer buenas prácticas y proveer documentación, ¿ok? Y bueno, ya hablando a lo que es el ciclo de vida de Spring, Spring no solo nos ayuda en la parte de desarrollo, ¿no? Sino también en la parte de pruebas, ¿no? De hecho, hay un módulo específico que es para justo esto, ¿no? Para hacer integración con pruebas, pruebas de, de pruebas unitarias, y pues bueno, podemos hacer pruebas también de tipo test driving, ¿no? Una de las características que, que también son poderosas es el tema de la programación orientada a aspectos, ¿no? Tal vez no alcancemos a ver esa parte, pero sí que es uno de los puntos importantes, ¿no? Porque podemos, gracias a la programación orientada a objetos, podemos explotar mucho lo que es la parte de seguridad. ¿Sí? Algunos de los beneficios de utilizar Spring es que lo podemos hacer tan modular como nosotros tengamos la necesidad, ¿no? Porque les decía, tal vez, por ejemplo, haciendo la comparación de lo que es Spring versus a lo que eran los CJBs, los CJBs eran aplicaciones robustas, pero sin dar el paso a poder hacerlas escalables, ¿no? Mientras que Spring sí, o sea, mientras que Spring podemos sentar todo lo que es nuestra funcionalidad en lo que es el core, pero además podemos ir agregando cosas, no solo cosas que sean de la suite de Spring, ¿no? Yo por ahí en algún momento me tocó trabajar con Spring Security, y agregué parte de lo que era Prime Faces, ¿no? Entonces, hoy en día igual podemos hacer aplicaciones que sean aplicaciones donde publiquemos servicios web, pero los podríamos integrar con Angular, ¿no? Y en el mismo corazón de Spring, pues podemos hacer ya sea aplicaciones con instanciación mediante ORMs, o podemos hacer instanciación mediante mediante un JDBC, o podemos utilizar configuraciones para hacer comunicación directamente con la nube, ¿no? Entonces es multipropósitos, podemos generar aplicaciones REST, aplicaciones standalone, aplicaciones nativas y web, y pues bueno, ya los tan conocidos y famosos en estos últimos días, microservicios, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda, amigos, de lo que es y para el propósito que sirve Spring? De momento no. Muy bien, bueno. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Por ahí alguien a la mano? No, fue Marisol que comentó. No, que comenté en el chat. Perdón, disculpen, es que no ando viendo el chat, disculpen. Por ahí, amigo Luis, si me vas apoyando con esa parte se vaya comentando en el chat para ir, si es alguna duda, pararnos y no dejarla pasar. Vale, vale. Vale. Pues bueno, la familia de Spring es bastante grande, ¿no? Ya les decíamos, ¿no? Les decía, es un mundo tremendo, ¿no? Algunos de los módulos más importantes es la parte de lo que es pues el Spring Core, ¿no? Donde nace todo lo que es el poder de Spring, pero también tenemos lo que es la parte de Spring Framework, donde podemos hacer funcionalidades MVC, y pues con ello poder hacer conexiones hacia una base de datos o utilizando los módulos de Spring Data, ¿no? Pero también toda esa funcionalidad le podemos dar seguridad, y ok, pues sin buscar un provider adicional le meto Spring Security. Y que oye, que ya se está tardando bastante en el desarrollo, pues bueno, pues mete el Spring Boot, ¿no? Todo lo que hacíamos antes, les digo, no sé si alguien venga de la vieja escuela,
Era un problema trabajar al principio con Spring porque ¿no? O hacías aplicaciones nativas de ¿cómo se le llama? Spring, aplicaciones dinámicas web, me parece que es el término, en donde iniciabas con una configuración inicial y le comenzabas a meter dependencias para hacer para tener un frontal bonito, para tener interacción con las bases de datos y todo eso, ¿no? Entonces de repente todo eso lo ibas engrosando que se te hacía enorme, ¿no? Entonces, con la contraparte de eso, pues fue utilizar proyectos Maven, ¿no? Entonces ya por ahí se generaban arquetipos puros en donde tú ya podías inicializar y tener un proyecto desde cero, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que de repente teníamos dependencias transitivas. Y jódete con esas dependencias transitivas. ¿Por qué? Porque de repente algunas no eran compatibles con algo más que ya estabas metiendo, ¿no? Te cuenta que querías meter tortas de chile, mole y pozole, y de repente pues, el pozole no tiene nada que ver con las tortas, ¿no? Entonces de repente ahí se hacía todo un desajuste en tu configuración y algo similar pasaba acá, ¿no? Entonces de repente había librerías que daban bastante lata y el tema de configurar, de ponerte a configurar un web XML, un application context y todo eso, de verdad que era un desgaste porque le terminabas dando más tiempo a lo que era la parte de configuración que a la parte de desarrollo, ¿no? Entonces, justo por ello fue una de las, yo creo que grandes necesidades de que naciera Spring Boot, ¿no? Entonces, un poquito más de historia. Es acá como se ve, cómo es que eran antes las primeras apariciones de lo que era Spring. Entonces, teníamos lo que era en un principio los módulos muy, muy divididos, ¿no? Teníamos la parte de lo que era el Spring Core, pero el Spring Core dejaba de fuera lo que era el Spring Context, ¿no? Y bueno, aparte del Spring Context teníamos lo que era parte el Spring Web, ¿no? Y después dentro de eso teníamos separado otra vez lo que eran anotaciones o todo lo que era la funcionalidad para trabajar con Spring MVC, ¿no? Y pues igual por aparte teníamos todo lo que era el ORM, tener operaciones mediante el módulo de Spring DAO y por último el AOP, ¿no? Con la evolución todo se fue como que agrupando, ¿no? En algunos casos el Spring Web agrupó lo que son funcionalidades nativas web, lo que fue definiciones con MVC, con Portlet y pues los WebSockets, ¿no? Y ya por otro lado dejó lo que fue la parte, todo un módulo, ya de lo que fue el Data Access, ¿no? Y ahí sí, cualquier provider que tengamos nosotros para hacer operaciones hacia una base de datos, ya entraría por este lado, ¿no? Entonces, el cómo se fue ramificando y el cómo se fue dando las clasificaciones de Spring, pues lo fue haciendo muchísimo más fácil, ¿no? ¿Por qué lo ponemos esto? Porque cuando utilicemos ya Spring Boot, vamos a ver que lo que antes les decía, no, eso de trabajar con Maven y tener dependencias transitivas, van a ver que cuando trabajemos con Spring Boot va a ser súper fácil, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se dieron este tipo de agrupaciones, ¿no? No tenemos casi ya todo y dejamos fuera esa parte, ¿no? Eso de tener dependencias transitivas. Un poquito más de historia y el por qué Spring sigue siendo tan buen framework para poder hacer desarrollo, ¿no? En algún momento, lo que les decía, ¿no? El dominador de todo lo que era el desarrollo del Enterprise Edition, pues era los EJBs, ¿no? Y con los EJBs, pues todo lo que fue la formación de ellos, ¿no? La parte de Java Server Faces, la parte de desarrollo con aplicaciones con estado, ¿no? En los últimos años, esta gráfica es un poquito reciente, pero en los últimos años lo que se ha ido ganando el mercado ha sido Spring por los módulos de MVC. ¿Por qué? Porque es tan fácil hoy en día el poder hacer aplicaciones que tengan operaciones nativas de REST u operaciones soportadas para trabajar con lo que son servicios web, que todo eso nos da un auge para poder
desacoplar nuestras aplicaciones y poder tener por un lado todo lo que sea la parte backend y tener por otro lado lo que es la parte frontend. ¿Sale? Entonces, casi en eso está basada estas gráficas, ¿no? Bueno, y como les decía, para trabajar de forma más saludable y tener un poquito más de control sobre lo que es Spring, pues nos ofrece lo que es el Spring Core, ¿no? Dentro del Spring Core, principalmente lo que nosotros nos vamos a centrar dentro del curso va a ser en la definición de lo que es el ciclo de vida de los beans, en lo que va a ser el contenedor de Spring, en lo que va a ser su contexto y en lo que va a ser la inyección de dependencia. ¿Vale? Hasta acá no tenemos dudas, ¿verdad? ¿No vamos a ver la parte de Spring Security? De Spring Security, de momento no, chicos, pero hagamos esto. Si nos da tiempo, lo colocamos como un bonus, ¿les parece? Tampoco veríamos la parte de Spring Data con... No, ¿no es Spring Data? ¿También la veríamos o eso tampoco? Spring Data, sí. Sí, de hecho, Spring Data es parte de lo que tenemos en el temario. Eso sí lo tendremos que ver. Vamos a ver los ejemplitos. Vamos a trabajar con lo que es un JPA para lo que es las bases de datos relacionales y trabajar con ahí, bueno, ese igual es otro bonus, trabajaremos con lo que es Firestore, ¿no? Entonces igual es una base de datos no relacional, pero ya montada en lo que es la nube, ¿vale? Lo digo, vamos a tratar de apurarnos y si nos da tiempo, veremos como bonus cómo tener una configuración con el Spring Security. ¿Les late? Ok. Vale. Les digo, porque para eso vamos a estar muchas cosas. De entrada es un poquito de teoría de ahí de aspectos, ¿no? Lo que es los advices. Pero pues sí, igual tratemos de irnos rápido con esto. Les prometo que si nos da tiempo, echamos un ojo a Spring Security, ¿no? Ok. Vale. Les comentaba, de acá no hay dudas, ¿verdad? No. Muy bien. Pues bueno, supongo que la mayoría de ustedes ya ha trabajado con Spring, que es lo que hemos venido viendo, ¿no? Sí. Ok. ¿Quién me pudiera ayudar así de rápido con lo que es el principio? Bueno, le llaman el principio de Hollywood, ¿no? Pero es parte de uno de los patrones de diseño que utilizamos dentro de Spring. ¿Quién dice yo? Pues es esto de que no te preocupes, nosotros te llamamos, ¿no? Es de que los objetos en este caso se instancian de acuerdo a lo que se necesita, no los vas instanciando siempre, ¿no? Y este control, pues es quien lo maneja es Spring, ¿no? Lo Ok. optimiza y ya te da la instancia para que no se autogenera por él. Muy bien, muy bien. Exacto, es correcto, ¿no? Bueno, vamos a iniciar primero por lo que es el contenedor de Spring, ¿vale? De ahí todos ya, sí se lo han utilizado o no. Sí, digamos, este lugar donde se guardan o se administran los objetos, ¿no? Que son gestionados por Spring. Exacto. El contenedor de Spring es eso, ¿no? Es en donde nosotros hacemos la definición de nuestros beans y es el encargado de darnos o proveernos esos beans en cuanto nosotros los tengamos que utilizar, ¿sale? Su función es la principal, generar la inyección de dependencia hacia otros objetos que nosotros tengamos, ¿no? Una pregunta rápida. ¿Cuál es Sí. la definición de beans? Es que no conozco. Vale, vale. Vale, iniciemos por eso, ¿no? Me voy a dar un poquito porque estamos por acá, pero el bin es la unidad más pequeña de la creación de un objeto o de la instanciación de un objeto
dentro del contexto de Spring, ¿vale? Veámoslo, el bin, que es lo similar a cuando nosotros generamos un objeto, ¿no? Un objeto viene de alguna clase o viene de algún tipo de clase que haya heredado de alguna clase abstracta, ¿no? Entonces, nosotros para trabajar dentro de las aplicaciones utilizamos lo que son relaciones, ¿no? Nosotros podemos tener a lo mejor una cuenta de cheques y esa cuenta de cheques pues tiene cierta información, pero aparte de cierta información propia pues puede estar compuesta por algo que no es propio explícitamente de una cuenta, ¿no? Llamémoslo, por ejemplo, un cliente, ¿no? ¿Sale? Entonces, el cliente con una cuenta tienen un tipo de relación, ya sea una composición, ya sea una agregación, pero a final de cuentas se genera ahí una relación, ¿vale? Entonces, lo que en Spring se definiría como beans sería la cuenta y sería lo que es el cliente. ¿Sí? Sí, más o menos como la entidad, ¿no? Exacto, sería una entidad, ¿no? Ok, gracias. Entonces, bueno, como les decía, el contenedor de Spring es para ello, es para poder alojar todos aquellos objetos que nosotros definamos como beans y el propósito el propósito del contenedor va a ser el de crear esos objetos, va a ser el de configurarlos, va a ser el de generar o ensamblar las dependencias y va a ser el encargado de gestionar el ciclo de vida. ¿Ok? Ahora, esto, les vuelvo a repetir, en algún momento cuando los que venimos o los que han trabajado en aplicaciones de Spring viejitas, lo podíamos hacer, la forma más básica era mediante archivos de configuración XML, ¿no? Nosotros hacíamos la definición de un bin y en ese bin le decíamos, bueno, este bin se va a llamar cuenta y va a ser de cierta clase y dentro de esta clase va a tener ciertos atributos y le dábamos un cierto scope, ¿sale? Con el tiempo, con la evolución de Spring, pues eso se fue haciendo después en lo que fue en anotaciones. Entonces, después tú ya con una simple clase utilizabas las anotaciones de Spring y esa clase tú le decías, bueno, esta clase en específico va a ser un bin, ¿no? Entonces ya el encargado de proveer las instancias sería el contenedor de Spring. ¿Ok? Entonces, una de las características para trabajar con el contenedor de Spring, en principio es que nosotros debemos de tener algún mecanismo de configuración, ya sea un XML, ya sea un Java Code o ya sea un Java Notation. Y trabajar con lo que son objetos planos, o bueno, clases planas, también conocidas como pojos. ¿Vale? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Un bin es la instancia de una clase y es el que va a ser ensamblado y va a ser administrado por el contenedor de Spring. Les digo, las características que posee un bin es que puede ser tanto una clase POJO o puede ser una clase funcional, ¿no? O puede ser desde una clase controlador, puede ser desde una clase DAO o puede ser una clase de negocio, ¿vale? Conforme vayamos pasando el curso vamos a ir viendo todas las funcionalidades que tenemos con o de las posibles generosidades que podemos tener para trabajar con los bins, ¿ok? Ahora, para trabajar con lo que es Spring, dos cosas importantes son pues el bin y lo que es el contenedor, ¿no? Pero para que esto suceda, para que se pueda dar el principio de Hollywood, debemos de trabajar con lo que es la inversión de control, ¿sale? Entonces por ahí alguien nos decía, ¿no? Que teníamos el principio de Hollywood, ¿no? No es que nosotros hagamos la instanciación, no, sino que alguien más la va a hacer por nosotros, ¿ok? Entonces, eso es el principio de la inversión de control.
dentro de Spring, quien hace esa inversión de control es el contenedor. Y esto lo hace mediante lo que les decía, las configuraciones, ya sea por una metadata, sea por un XML, sea por las clases o sea por anotaciones. Ahora, en un principio, los mayores patrones de diseño que encontrábamos para trabajar con Spring era trabajar mediante interfaces, ¿sale? Igual, o sea, tú haces la definición de una interfaz, esa interfaz le dabas a una clase que la implementara, y al tener ya una implementación, pudieras tener una única implementación o varias implementaciones de esa clase, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando tú tenías que trabajar con la inversión de control, no hacías la inyección de la clase que implementara a esa interfaz, sino que se hacía la inyección mediante la interfaz. Entonces, uno de los beneficios que se han dado y que se ha ido evolucionando con el pasar de los años en Spring es eso, ¿no? Que ahora la inversión de control ya es más directa. Ya no necesitamos de que tengamos una interfaz, sino de clases ya concretas. Ahora, uno de los flavors para trabajar con la inversión de control es la llamada inyección de dependencia. Entonces, la inyección de dependencia es un patrón que, pues bueno, implementa lo que es la inversión de control, ¿sale? ¿Cuál es cuál es el proceso de la inyección de control? Es que mediante un objeto que nosotros estemos utilizando dentro de otro objeto, nosotros los podamos conectar entre ellos, ¿no? Dentro de Spring hay 3 formas de hacer inyección de dependencia. Yo creo que por ahí algunos de ustedes ya las han utilizado. ¿Han utilizado lo que es el AutoWired? Ok, vale. Y lo han utilizado dentro de algún componente, ¿no? Lo han utilizado seguramente dentro de otra clase, pero como parte de un campo, ¿no? Es decir, yo defino a lo mejor exacto, yo defino una clase DAO, esa clase DAO la anoto como componente, la anoto para que pueda ser reconocida por el contexto de Spring, y dentro de otra clase, tal vez un business, la utilizo, y al momento de utilizarla, pues debo de generar algún tipo de conexión, ¿no? Y a lo mejor dice, bueno, pues yo sé o he visto, ¿no?, que mediante un AutoWired es conforme la clase se instanciaría y ya la puedo utilizar, que no se anula dentro de mi clase de servicio, ¿no? Pues bueno, hay 3 formas de hacer inyección de dependencia en lo que es Spring. Vamos a ver las 3. La primera sería por lo que es por constructor, por lo que es por campo y lo que es por seeder. Mediante esos 3 mecanismos podemos hacer inyección de dependencia. Ahora, si yo les preguntara cuál es la diferencia de inversión de control y cuál es la diferencia de inyección de dependencia, ¿qué me responderían? ¿Quién dice yo? Vamos a preguntarle a Vic. ¿Andas por ahí, Vic? ¿Yo? Sí. Pues yo siento que uno es un patrón, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y el otro es como la idea en general, no sé cómo decirlo. Ándale, algo similar, Vamos a ver quién más te puede ayudar. Gabino, ¿andas por ahí, amigo? Hola, Gabino. Gabino a la 1, Gabino a las 2, ¿no está? Creo que no está. Ok. Amigo Gabo, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, Ah, perdón. No, Gabino ya respondió, amigo. Vientos. ¿Qué onda, amigo Gabino? Oye, duda, amigo.
Sí, si te preguntara hoy en día cómo harías tú la diferencia en lo que es la inyección de dependencia y la inversión de control, ¿cómo lo definirías tú? Pues la inyección de dependencia son ya elementos que son declarados, que ya son controlados por el mismo framework, ya él los gestiona y están listos para que los podamos utilizar cuando nosotros requeramos. Ya no necesitamos declararlo ni no sé cómo decirlo, pero bueno, en pocas palabras ya Sprint se encarga de tenerlos preparados y simplemente nosotros lo ocupamos cuando necesitamos ocuparlos, ya no nos preocupamos en estarlos declarando o instanciándolos. Ok, vale. Fíjense, es algo muchísimo más fácil. Y igual el por qué lo cuestiono y es para que nos quede todo súper claro la diferencia. La inversión de control es un patrón de diseño. Y lo que les decía, esto no es exclusivo de Spring, esto lo podemos encontrar en cualquier otro lenguaje, ¿no? Entonces, lo que les decía, ese es el corazón de Spring. Entonces, tal cual es lo que el framework va a hacer por nosotros. Esa inversión de control. ¿Por qué? Porque nos quita tal vez de malos vicios el que, pues bueno, ya estoy programando y por acá necesito un objeto de personas y por acá lo creo, ¿no? Y a lo mejor ando en otra clase y digo, pues ahora vuelvo a crear objeto de personas, ¿no? Con ese objetivo fue el cual se propuso el que el framework tuviera la inversión de control. Pero la inyección de dependencia es lo que va a hacer el desarrollador. El desarrollador va a controlar cómo hacer la inversión de control, ¿sale? Lo que les decía, hay 3 posibles sabores, hay por controlador, hay por instructor, hay por seeder o hay por campo. Entonces, para que nos quede más claro es eso, ¿no? Yo como desarrollador hago inyección de dependencia, el framework me va a proveer la inversión de control. ¿Cómo ven ya? ¿Más clara esa idea? Sí. Vale. Justo es lo que te iba a comentar. Bueno, la inversión de control es que el framework es quien se encarga de todo ese flujo, ¿no? Así es. Entonces sí me queda claro. Sí. ¿Cómo lo hace? Auxiliándose del contexto. Esto es de lo más importante, lo que les decía, hablando al principio de la primera parte de teoría, el poderío de Spring radica en eso, en el poder de tener la inversión de control. Porque les digo, vicios, es como cuando tú tienes algo y traes un manual de usuario y si tú sigues al pie de la letra eso algo nuevo que tú tienes con ese manual de usuario, lo más seguro es que le saques un buen provecho, ¿no? A ese artículo o a ese producto, ¿no? Entonces así es Spring. O sea, si nosotros nos apegamos a lo que es esta parte de la inversión de control, le vamos a sacar bastante provecho, ¿no? Vámonos súper rápido con esta parte. Las ventajas, perdón, sí te quedó claro ahí, Marisol. Sí, gracias. Vale. Igual, ¿todo nos quedó claro? Sí. Vale. De rápido, ¿cuáles son las ventajas de tener la inyección de dependencia? Por lo que les decía, de entrada tenemos un código mucho más limpio, ¿no? Les digo, hoy en día a lo mejor a ustedes ya les tocó trabajar nada más con anotaciones, entonces es muchísimo más limpio, ¿no? Tenemos aplicaciones desacopladas y una de las ventajas es que, pues bueno, quien está haciendo el uso de la inyección de dependencia no conoce dónde está la fuente de lo que está inyectando. ¿Bambi? Igual ahorita nos traigo las láminas de rápido, así los ejemplos, pero igual por ahí se nos da tiempo el día de mañana, ya comenzamos a hacer estas prácticas y pues bueno, tal vez antes de trabajar con, por acá tenemos el ejemplito, antes de trabajar con lo que eran las inyecciones de dependencia, pues el esquema tradicional es que nosotros nos poníamos a generar a diestra y siniestra objetos, ¿sale? Hoy en día pensando en experiencias de usuario y en lo que son los tiempos de procesamiento que una aplicación debe de tardar de acuerdo
a estándares o de acuerdo a funcionalidad, ¿no? Porque hoy en día, entre más variedad tenemos de productos para hacer desarrollo, pues los consumidores son muchísimo más, más apegados a que si una funcionalidad es rápida, es bueno, ¿no? Y si una funcionalidad tarda, pues se tacha como un producto malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta lámina lo que estamos viendo es que si nosotros tenemos el control de la generación de objetos, pues lo más seguro es que nos vamos a saturar de objetos y por ahí vamos a pegarle en el rendimiento a nuestra aplicación. Por otro lado, si le dejamos esto a Spring, de acuerdo a sus criterios, pues tenemos bien definidos los alcances o el scope de lo que debe de cumplir cada uno de los beans, ¿no? Entonces, con eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a aliviar un poquito el performance de nuestra funcionalidad. Entonces, por ejemplo, les decía, acá tenemos un ejemplito, ¿no? De cómo trabajábamos y con el traspaso del curso vamos a tener ejercicios y vamos a hacer los modos de inyección de dependencia para que nosotros podamos hacer una comparación, ¿no? Ahora, una de las, como les decía, la mayor cantidad de funcionalidad que hoy tenemos en Spring, documentación y todo eso, pues ya va un poquito más en metadatas orientados a lo que son las anotaciones, ¿no? Estas son las anotaciones principales con las que trabajamos en Spring y creo que es con lo que la mayoría de nosotros nos da para hacer una aplicación, ¿no? Entonces acá la anotación principal es la de component, ¿no? Es la principal anotación estereotipo y a partir de ella pues se generaron estas tres, ¿no? Vamos a ver que cada una de ellas sirve para lo mismo, sirve para indicar que una clase sea atendida o sea administrada por el contenedor de Spring. Pero pues bueno, dice, oye, pero si ya tengo una clase anotada, pues puede ser, o puedo utilizar cualquier tipo de anotación, ¿no? O sea, a final de cuentas, si la va a manejar Spring, si yo la anoto como component y la tengo a lo mejor dentro de un paquete o la voy a utilizar esa clase o su propósito va a ser para que yo haga una conexión hacia base de datos, pues dices, ¿qué diferencia hay que yo la anote como un service, como un controller, un repositorio component, ¿no? Si a final de cuentas, pues todas me sirven para lo mismo, ¿no? Bueno, acá la mayor promoción que se le puede dar a las anotaciones es que cada una debe de ser usada de acuerdo al rol y de acuerdo a su comportamiento que tenga, ¿no? En el caso de ser funcionalidades tipo así muy puntuales de util y todo eso, pues yo podría anotarla tal vez como un component, ¿no? Pero si sé que mi funcionalidad que yo voy a hacer es para a lo mejor tener comunicación con información hacia una base de datos, pues bueno, lo más adecuado es que yo la anote como repositorio. Pero si yo sé que mi funcionalidad que yo voy a definir como BIM, la voy a utilizar para que ésta responda a peticiones de un frontal, pues a lo mejor me conviene más o debería de utilizar la anotación controller, porque ese es su propósito, ¿no? ¿A qué nos lleva esto, no? Que a pesar de que Spring nos provee anotaciones y que estas anotaciones puedan ser utilizadas para lo mismo, para decir que el contenedor las utilice y las pueda proveer como BIM, lo ideal y la buena práctica es que las utilicemos de acuerdo a su rol. ¿Vale? Eso es un consejo súper importante que debemos de tener para trabajar de la mejor forma con Spring. ¿Ok? Sí. Vale. Pues bueno, en resumen, lo que les dije, pues es parte de esto, ¿no? La anotación component es la anotación padre y de ellas pues nacen lo que es el controller, service y repositorio. Entonces, les digo, su uso más común es para los helper o incluso para hacer configuraciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, yo tengo un bin en donde ese bin a lo mejor voy a utilizar cierta configuración para hacer una configuración a lo mejor de un cifrado asimétrico o algo por el estilo, pues me conviene que cuando yo la use la pueda utilizar como componente, ¿no? Lo que le decía un control pues es para eso, ¿no? Dentro del patrón MVC, para tenerlo como principal componente que escuche las peticiones de quien me esté invocando, ¿no? Y a quien voy a despachar.
En la parte de service, pues es donde donde va a descansar la mayoría de nuestra lógica de negocio y vamos a estar ahí haciendo el puenteo entre lo que va a ser una petición que recibe nuestro controller hacia una funcionalidad que vamos a trabajar con un DAO. ¿Sale? Y por último, los repositorios. Les digo, la parte de repositorios, pues es para trabajar con lo que sería el acceso a datos. Y la contraparte de estas, pues es el auto-wired, ¿no? Que es lo que decía, bueno, las anotaciones de estereotipo me sirven para que yo, como programador, defina que sean utilizadas y que sean visualizadas por el contenedor de Spring. Pero ahora, ¿cómo hago que ya definido mi bin, lo puedo utilizar dentro de otra funcionalidad o dentro de otra clase? Bueno, eso se hace mediante la anotación auto-wired. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Hay otra parte importante. Normalmente casi todo lo que nosotros hacemos para trabajar con Spring, pues es código que nosotros lo tenemos definido dentro de nuestro scope, ¿no? Es decir, yo a lo mejor para hacer un desarrollo, a lo mejor no sé, por ejemplo, para hacer una consulta, ¿no? Sobre una base de datos, pues tengo todo lo necesario, ¿no? Tengo una funcionalidad que recibe la petición, que es un controller, un service donde tengo mi lógica de negocio y un DAO donde yo tengo la comunicación hacia la base de datos, ¿no? Pero por ahí pueden surgir cosas en donde yo tenga que darle tratamiento a la información. Y a lo mejor esa información, pues ya vi y está dentro de un jar, ¿no? Y dices, a fuerza, ¿no? Tal vez, digo, dentro de un jar, dentro de un comus, ¿no? Dices, a fuerza, pues ya sé de dónde sacarlo, ¿no? Pero para hacer eso, a lo mejor, en primera, no te permite hacer instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una clase, o en la documentación solo te presentan clases abstractas o interfaces, ¿no? Dices, pero esas cosas yo no las puedo instanciar directamente, ¿sale? Dices, bueno, debo de haber una idea de cómo yo la instancié, ¿no? Y pues bueno, ya te cansas de buscarle y pues no encuentras por dónde hacer esa instancia. Entonces ahí, ¿qué se les ocurriría a ustedes en ese tipo de escenarios? ¿Copiar y pegarse el código? ¿Te refieres que quieres utilizar un objeto como atributo en otra clase y Ajá. no te da algún error? ¿Algo así? No, miren, fíjense. El escenario es que, por ejemplo, a lo mejor para darle tratamiento a una respuesta después de consultarla en una base de datos, debo dar cierto tratamiento, pero para hacer ese tratamiento y no rifármelo otra vez yo, les digo, el objetivo es no siempre reinventar la rueda, perdón. Dices, ya encontré un jar, ¿no? A lo mejor de un Apache Commons, ¿no? Ese Apache Commons ya está cómo hacerlo, ¿no? Pero no me permite hacer la instancia, ¿sale? No puedo instanciar esa cosa. Dices, carajos, ¿ahora qué le hago, no? Me copio el código, ese punto class lo descompilo y me copio el código y ahora ese código me lo traigo a mi repositorio. ¿Cómo carajos le hago? No sé si yo lo estoy entendiendo bien, pero por ejemplo, nosotros en un inicio para envío de correos, anteriormente lo hacíamos o lo hacemos desde Java, igual Spring, Ajá. y a veces hacíamos una configuración en XML. Ya con las nuevas librerías, ya nosotros esa configuración del correo, que es cuenta de usuario, puerto, contraseña, y toda esa configuración referente a un correo lo hacíamos con XML anteriormente. Ahorita yo con Spring ya esa configuración la hacemos a través de un bin, así con anotación config, que agregábamos la referencia a esa librería, y ya nada más llenamos llenamos esos atributos que son las configuraciones, y nada más mandábamos a traer la función del correo, pero pues ya estaban implementadas, ya simplemente usábamos las clases abstractas. No sé si sea sobre ese sentido. Sí, más o menos es en ese sentido, amigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no todos
el código, tenemos el control. No todo el código está en nuestras manos, ¿no? Y no podemos tener el control, ¿no? Entonces, si alguna vez nos encontramos con ese problema, ¿sale? Y nosotros no podemos instanciar, lo que nosotros podemos hacer es generar un bin. Le conoce en Spring como un bin explícito, ¿sale? ¿Cómo sería la definición de un bin explícito? Bueno, una vez que yo recupere la información que es dependiente a lo que yo necesito, esa información yo la utilizaría como un objeto, ¿sale? Entonces ya todos los objetos en Spring son reconocidos. Lo único que voy a hacer es que ese objeto yo lo voy a anotar como bin, ¿sale? De hecho, ahorita es nada más un poquito de teoría, pero vamos a hacer una práctica para eso, para ver el uso de cómo sería la definición de ese bin, ¿no? Y el por qué en algunas ocasiones tenemos que hacer eso, ¿no? No es parecido a lo de cuando tienes que usar Spring Security y usas no me acuerdo, son dos objetos, uno que te da como que el usuario, como que es el que se conecta a la base, y otro que te gestiona las sesiones, algo así es. O No, sea, no, no. como que lo vas armando, como que lo vas definiendo ahí en el... No sé. ¿No, verdad? No. Miren, esto va un poquito más en lo que nosotros podemos definir como controlable por ¿El framework? por el contexto, por el contexto de Spring para que nosotros podamos generar la inversión de control. Ok. ¿Sale? Entonces, esto, ¿no? Digo, en algunas ocasiones, no traía el ejemplo, pero igual si quieren mañana iniciamos revisando ese ejemplito y les planteo un poquito mejor el problema, ¿no? Pero el problema normalmente radica en que nosotros no tenemos el control sobre otro código de algún proveedor y nosotros no tenemos la forma de instanciarlo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de cosas, lo que debemos de hacer es utilizar la definición de bin explícitos. ¿Sale? Y el objetivo de tener bins explícitos es, como les decía, no, el hecho de no generar código repetido, ¿no? Sino que únicamente yo extraigo de lo que es mi proveedor de código. Extraigo la información que necesito y esa información en particular, yo le digo a Spring, ¿sabes qué? Esto es lo que yo voy a necesitar, manéjalo tú por mí. Aplícale la inversión de control. Y ya donde yo lo voy a utilizar, pues ya sabré de qué forma voy a hacer la inyección de dependencia. ¿Vale? Bueno. Digo, le vamos a prestar atención, o vamos a ponerle atención, porque es uno de los aves que más utilizamos, ¿no? Para cuando estamos haciendo configuraciones o estamos haciendo maniobras con otros jar de terceros, es súper útil el tener conocimiento de los bienes explícitos. ¿Va? Sí. Vale. Vale. Es así como se vería dentro del código. Y pues bueno, lo que les decía, cada uno de los bins que nosotros vamos a generar tienen un ciclo de vida, ¿no? Y por tanto, tienen un scope, tienen un alcance de funcionalidad, ¿no? El que más utilizamos y el que Spring da por default es el singleton. ¿Se han escuchado del patrón singleton? Sí, de que solo pones un objeto, ¿no? En todo tu proyecto, pues. En todo el ciclo de vida de la funcionalidad, solo se permite una única instancia de ese objeto. No puede haber dos. ¿Vale? Ese es el contexto de singleton. El de prototype es, como el nombre lo indica, ¿no? Es creación de varios objetos a partir de un modelo o a partir de un prototipo, ¿no? Entonces nosotros podemos generar de un objeto o de una clase n cantidad de instancias, de acuerdo a como nosotros las vayamos necesitando, ¿sale? Entonces son los principales scopes fuera de lo que es el MVC, ¿no? El singleton y el prototype. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con aplicaciones MVC, se suman otros dos scopes de los bins. Uno es el request, ¿sale? Que este es el que su ciclo de vida
es por cada una de las peticiones HTTP que nosotros vamos realizando. Entonces, con cada petición que nosotros hagamos, se renueva un nuevo objeto o se va creando una nueva instancia. ¿Ok? Y el otro es el de sesión. Con el de sesión, pues una vez que nosotros mantenemos activa una sesión, hasta que nosotros terminemos con ella es cuando nosotros vamos a tener ese bin o esos bin van a estar vivos. Una vez que la sesión muere, pues los bin dejan de existir. ¿Dudas ahí, chicos? Ese request es nada más cuando solicitas y te responde, ¿todavía no se mantiene vivo? Así es. O nada más es cuando se envía la petición y ya la respuesta es otro. No, bin. justo. Qué bueno por la aclaración. Los de request es eso, es ese ciclo de vida, desde que nace hasta que respondemos. Ok. Recuerden que todo esto va muy ligado a lo que son los HTTP Request Response. Entonces, todos ellos que heredan del HTTP, pues siguen vivos mediante ese objeto está vivo. ¿Vale? Entonces, por ende, disculpen pues por obviar que se entendía que era la petición completa. Ok. Qué bueno que lo aclaramos el punto. Pues yo creo que por esta sesión, ¿cómo ves, Eladio? Si lo dejamos aquí y pues ya mañana nos arrancamos pues ya con los ejemplos, ¿no? Sí, mañana vemos un poquito de los ejemplos, revisamos esta parte. Les digo, me interesa pues que quede claro el concepto de lo que era inversión de control, inyección de dependencia, cómo, o el por qué utilizar los bins explícitos. Y pues sí, si quieren, mañana le damos un poquito ya a la tecla, también para no dormirlos y no darles toda la teoría de a golpe, ¿cómo ven? Sí. Sí, de todos modos, bueno, yo nada más aprovechando, digamos que a diferencia de la sesión que tuvimos con Angular, pues tenemos menos tiempo. ¿Qué tienen instalado como ambiente en general? ¿Qué versiones a nivel de Spring? Víctor, Gavino, No te entendí, se me cortó un poco el audio, no te entendí. Sí, si nos pueden compartir las versiones de, digamos que de Spring que tienen actualmente en sus ambientes de desarrollo, o que lo que ocupan más a nivel de versiones, ¿no? Que manejan actualmente, por favor. Según yo, estamos sobre la 3 en Spring, ¿no, Vic? Si mal no recuerdo, 3 algo, pero según yo estamos en Pensé las que era 3. 4, ¿eh? No, esa fue ya para activo fijo, pero según yo, por ejemplo, Soriana todavía tenía la 3. Ok. Igual y nos vamos con que nos envíen la más reciente que tienen. Igual, Marisol, si nos puedes apoyar ahí en el Telegram, con que nos envíen una captura de pantalla o con escribiéndonos las versiones que manejan actualmente para que